La mañanera de Ángel correspondiente al viernes. Cerramos una semana más laboralmente hablando. No lo olvide, habrá sabatina y habrá dominical también. Voy a continuar con el tema que toqué ayer. Esto que ha hecho el presidente de la República en esa alianza perversa, casi criminal, en términos figurativos, por supuesto, de la educación, al darle todo y aún más a este grupo delincuencial de la CENTE y otros satélites alrededor de ella. Aquí la pregunta que quiero compartir con usted sería esta. ¿Qué mentalidad tiene López en relación con la educación pública que lo lleva a dejar de lado la calidad, la responsabilidad del aparato público del Estado mexicano frente a la educación de decenas de millones de mexicanos para entregar a un grupo francamente minoritario del sindicato, que en este caso la CENTE y la sección 22, la CETEC, etcétera, que para nadie es conocido, es desconocido el patrón de conducta de este grupo. Presiones, plantones, secuestros, cierre de oficinas públicas, y es a tal grado la debilidad del Estado mexicano que en el Senado de la República cancelaron una serie de reuniones que había ayer por la amenaza o por la posibilidad de que llegaran los de la CENTE a bloquear el Senado de la República. ¿A qué nivel de debilidad o de complicidad ha llegado el Estado mexicano? No olvidemos que el Poder Legislativo es uno de los tres pilares del Estado mexicano. El otro es el Poder Ejecutivo y el otro el Poder Judicial. Resulta pues que el Estado mexicano está doblegado, inerme ante estos grupos de delincuentes. Y una vez más pregunto, ¿dónde está Esteban Moctezuma? ¿Qué hace la Secretaría de Educación Pública ante la discusión y esta aprobación sujeta, por supuesto, al contentillo de la CENTE? ¿Qué hace la Secretaría de Educación? ¿No tiene algo que decir Esteban Moctezuma? ¡Qué vergüenza de funcionarios! Pero le decía dejarle a usted una pregunta. ¿Es posible en las condiciones actuales y en las condiciones que se ven venir para el mundo en los próximos 20 o 30 años modernizarnos como país, avanzar y tener crecimiento económico y desarrollo sin una educación de calidad? ¿De qué sirve que tengamos recursos naturales, que tengamos la contigüidad geográfica con el mercado más importante del mundo? No olvide usted que los Estados Unidos producen prácticamente el 20% del Producto Mundial Bruto. Un mercado de dimensiones casi infinitas para un país como el nuestro. 340 millones de habitantes, un consumo extraordinario frente a otras economías, y está pegado a nuestro país. ¿Por qué desaprovechamos la expansión económica que ha registrado ese país en los últimos poco más de 10 años? ¿A qué se debe que estemos nosotros enfrascados en una epopeya para destruir lo poco que habíamos logrado en educación? Cuando uno analiza lo que ha pasado en materia de educación en el mundo en los últimos 30, 40 o quizás 50 años, encuentra cosas muy curiosas. Países diferentes, por un lado Corea, Singapur y por otro Finlandia, y usted analiza lo que han hecho y por qué lo han hecho, y luego lo compara eso con lo que tenemos aquí en México, y dice uno, es un milagro realmente que los niños aprendan a leer y escribir en estas escuelas
el preescolar y la primaria en México. Con esos maestros, con esas rurales donde son centros de adiestramiento guerrillero, chafas por lo demás, porque ni siquiera estudian seriamente el fenómeno de la guerrilla, ni siquiera eso hacen con seriedad, se han convertido en cómplices o adláteres de grupos delincuenciales, de narcotraficantes, etc. Cosa que es más que evidente, aunque lo pretendan negar personas políticamente correctas. Y dice uno, ¿por qué en vez de tomar decisiones, eso sí, impopulares y dolorosas, pero benéficas para decenas de millones de mexicanos y de manera indirecta para sus familias, por qué López actúa de esa manera? ¿Qué piensa López, si es que realmente piensa? ¿Qué idea tiene de la educación cuando entrega el sistema público de educación a estos grupos de delincuentes? ¿Qué se ha operado en la mente de López? Como bien escribió ayer Pascal en su columna en el periódico Excelsior, cuando dice, bueno, ¿cuántos votos pudo haberle dado la coordinadora a López? 250,000 votos. López obtuvo más de 30 millones de votos. ¿Qué son 250,000 votos? Ni siquiera el 1% de los votos obtenidos. ¿Por qué le entrega eso? ¿Por qué permite el Estado mexicano que un grupo de delincuentes suplante al poder legislativo, tanto a los diputados como a los senadores? ¿Qué perversidad hay en López, en su mentalidad, para llegar a esos niveles? ¿Qué quiere lograr López? ¿En verdad está buscando un rompimiento del orden constitucional para perpetuarse en el poder, y la gente y los grupos alrededor de ella los ve como un apoyo para lograr ese objetivo perverso, a todas luces ilegal? No encuentro otra explicación por la cual López estuviera entregado totalmente a la coordinadora. No concibo cómo instruye a sus legisladores a que se sometan a la voluntad de estos delincuentes. ¿Y qué se opera en esos senadores y esos diputados de Morena, donde de manera ciega, abyecta, dicen, el presidente dice esto y vamos nosotros a apoyar esto, etc.? Mario Delgado, un personaje oscuro, mediocre, de lacayo de la gente. ¿Qué vamos a ver en el Senado de la República? ¿Acaso el senador Monreal caerá en los niveles de abyección y servilismo de Mario Delgado? Al margen de simpatías o antipatías frente al senador Monreal, al menos en este momento me resisto a aceptar que vaya a mostrarse con ese servilismo y esa cobardía ante la gente. Me resisto a aceptarlo. Al margen de la trayectoria, errores, aciertos del senador Monreal, pero creo que en el Senado queda, quizás sea una ilusión juvenil mía, pero siento que queda algo todavía de dignidad republicana. Y dirán, señores, no caigan en esto, no caigamos en esto. Al final de cuentas pienso que el daño ya está hecho y estamos perdiendo, aunque suene difícil esto que voy a decir, estamos perdiendo años, quizá 1 o 2 generaciones. Esto que está haciendo López está contribuyendo al embrutecimiento y estupidización colectiva de millones y millones de mexicanos. Los de la gente no tienen llenadero, como diría mi mamá. No sacian sus ansias de poder, de atesorar dinero, obtener rentas del Estado. A ellos no les interesa la educación, no les interesa que el sistema público de educación esté produciendo jóvenes que con capacidad analítica, que estén al día de los últimos avances del conocimiento, de las técnicas pedagógicas, no.
Y luego todavía López dice que habrá plazas automáticas. Todos los estudios de prospectiva en materia de educación nos dicen que al caer el número de hijos nacidos vivos por mujer, cada vez hay menos niños en este país. Por lo tanto, en 4 o 5 años van a sobrar los maestros de preescolar, de primaria y de secundaria. Y López a abrir más normales. ¿Cuál es esa perversidad que está en la cabeza de López para plantear que necesitamos más normales? Lo que deberíamos hacer es abrir para que profesionistas de las diferentes áreas del conocimiento se capacitaran para incorporarse como maestros altamente calificados en secundaria y en preparatoria. Pero no, algo está tramando López. Tengo yo la hipótesis que lo que busca él es generar en esos estados de la República, Michoacán, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, donde estos grupos de delincuentes tienen presencia, una fuerza tal que sean sus cómplices y su brazo operativo para romper el orden constitucional y quedarse en el poder. Espero estar totalmente equivocado y que el Senado de la República le ponga un alto a esta intentona de entregar la educación pública a estos delincuentes. Sin embargo, habrá que estar atentos a las decisiones que tome López, porque lo que ha hecho a la fecha, en estos días, en estas últimas semanas, frente a la coordinadora, es lo peor que le pudo haber pasado al sistema público de educación. Algo trae entre manos, algo. No es gratuito eso de que respetar al magisterio, no es cierto. Algo está tramando López y hay que estar muy atentos. Y ojalá, espero que no quede esto en una ilusión, simplemente que en el Senado se armen de dignidad parlamentaria y dignidad personal y digan, no, esto no debe ser. Sé que sueño, pero bueno, esa es la realidad. Le agradezco su presencia y espero que este tema sea de su interés y esté atento al desarrollo del mismo. Por lo pronto, nos veremos mañana aquí en La Sabatina y pasado mañana en la Dominical. Muchas gracias.